Eh, bueno, pues esta ya es el último día de la semana de actividades virtuales de historia y pues han salido muy bien, afortunadamente. Nos hemos tenido muchos temas muy interesantes. Ayer estuvo con el doctor Will Fowler, el taller de tiempo presente, lo de los jesuitas y temas diversos más. Y hoy vamos a culminar con historia ambiental con la doctora Gabriela Torres Montero, va a dar una conferencia y también con un tema de migración, migración, historia de las migraciones. Pero pues bueno, voy a presentar a la doctora Gabriela. Ya todas y todos la conocemos, nos ha dado clase ahí en la facultad, algunos que les está dando clase todavía, aún. Entonces, miren, voy a hablar primero de su educación. Entonces, ahí no me deja salir eso. Ella es licenciada, tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene la maestría en Historia por el Colegio de San Luis y tiene un doctorado en Historia Ambiental por la University of Kansas o la Universidad de Kansas. Bueno, voy a leer una breve semblanza de la doctora. María Gabriela Torres Montero ha centrado sus temas de investigación de la historia en la historia de la educación profesional en México, específicamente en el pasado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como en el análisis de las relaciones sociedad-naturaleza con énfasis en el pensamiento de los científicos mexicanos del siglo XIX. El primer libro de la doctora Torres Montero se llama el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, legado del Porfiriato 1900-1923, profundiza en los procesos que hicieron posible el establecimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en los que la participación de las y los estudiantes y profesores en un contexto de inestabilidad política fueron esenciales. En el área de historia ambiental, la doctora Torres Montero analiza las ideas sobre la naturaleza que tuvieron los intelectuales mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX. Su interés en conocer las leyes del mundo natural para mantener su equilibrio ante el desarrollo industrial del país, así como los problemas ambientales que esos científicos identificaban entre 1869 y 1914, que es de lo que nos va a platicar hoy la doctora. Sus intereses de investigación, pues es la historia ambiental, la historia de la educación, la representación del mundo natural en las imágenes en la revista La Naturaleza, que estuvo de 1869 a 1914, y bueno, esa es una breve semblanza de la gran trayectoria de la doctora Gabriela, que pues sin más preámbulo yo dejo que se presente, que nos platique un poquito de su presentación de hoy y pues le agradezco otra vez mucho, doctora, que haya aceptado estar aquí con nosotros y pues adelante. Muchas gracias, Ismael. Pues antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento porque creo que especialmente en este 2020 es un gran logro que hayan realizado esta Semana de Historia. Cuando me invitaron a participar, me dio mucho gusto porque era el segundo año que parecía que no iba a haber actividades de este tipo. Y de manera personal, y yo se los comenté ya a un grupo de estudiantes, este es un periodo muy significativo debido a que pareciera como que todo se iba a detener, pareciera como que esta etapa de confinamiento no permitía muchas posibilidades. Cuando le comenté esto en una clase, les decía que cuando fue la primera etapa del confinamiento y que fui a la facultad, estaba todo aquello desierto, todo aquello abandonado porque no había ningún trabajador, no había salvo los guardias. Y fui a dar de comer a una gatita que andaba por ahí y estaba totalmente desolado. Fue un momento muy triste para mí porque dije, ¿dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde está el personal que da vida a todas estas instalaciones, ¿no? Imagínense ustedes esa escena de soledad, como de esos documentales de dónde se fueron los humanos, algo así similar. Pero semanas después, cuando esta gatita tuvo unas crías y un colibrí hembra también tuvo crías, como que eso ya dio la idea de vida en la facultad.
¿Qué tiene que ver esto con la Semana de Historia? Bueno, porque cuando se dijo del confinamiento y que el confinamiento iba a estar hasta septiembre, que no iba a haber actividades, de repente surgen ahí unos estudiantes que dicen, vamos a hacerlo, y me invitan a participar. Para mí eso también fue muy significativo porque fue esa manifestación de vida. Cuando se dice es que no es posible, no se puede hacer mucho, estamos en confinamiento, no hay que arriesgarnos, y pareciera como que entonces todo se detiene y no, la vida sigue, buscamos nuevas formas de hacer lo que nos gusta. Y creo que esta semana de historia con tantas actividades fue tan rica que quizá si hubiéramos estado en otras circunstancias, no se hubiera logrado tener la cantidad de invitados que se tuvieron en esta semana, por cuestiones de presupuesto, etcétera. Pero veo que hubo muchos temas y lo más importante, hubo mucha participación de ustedes. Y eso es muy valioso. Desde que inició la facultad y estas semanas de la facultad, estos días dedicados a actividades académicas, nos enfrentamos al reto de la asistencia. Pero creo que ha sido un año donde se registró una alta asistencia a los eventos y de verdad eso da mucha esperanza de que después de que superemos esto, la vida va a continuar y con más riqueza. Estamos aprendiendo mucho. Aquellos que dicen se perdió el año, no se pudo hacer nada, yo creo que no se ha perdido el año. El año escolar no se ha perdido, al contrario, creo que hemos ganado mucho y eso nos habla de vida. Generalmente los historiadores nos critican que porque somos aburridos porque trabajamos con muertos. Yo lo dudo, ni somos aburridos y aunque sí trabajamos con difuntos, creo que estas manifestaciones de vida, como esta organización de este evento, es una muestra de todo lo que podemos hacer y que ni somos aburridos y que nos encanta la vida. Entonces, bueno, sirva esto de preámbulo para hablar precisamente de también ese grupo de intelectuales, de investigadores, de hombres, porque hasta ahorita no he encontrado el nombre de alguna mujer que participó, lo más seguro es que sí lo hizo, pero no lo he encontrado, de este grupo de hombres que también amaban la vida y buscaban la forma precisamente de hablar de equilibrio cuando vieron que que iba a haber un serio desequilibrio en la naturaleza y que iba a haber consecuencias terribles. Entonces, dicho esto, voy a compartir pantalla. Les agradecería a los organizadores si me dicen si se está compartiendo o si hay algún problema técnico. Sí, sí se está compartiendo. Bueno, yo sí. Muy bien. Bueno. Entonces voy a hablar sobre los problemas ambientales en México desde la mirada de la Sociedad Mexicana de Historia Natural de 1868 a 1914. Si ustedes se fijan, bueno, en esta presentación tengo 3 logos, 2 son muy conocidos para ustedes, otro no tanto, y es una forma de agradecimiento a la formación que obtuve en la Universidad de Kansas. La Universidad de Kansas es una universidad abierta en muchos sentidos, es de las universidades que más aceptan a estudiantes indocumentados y tiene una formación muy humana. Contrario quizá a todos esos estereotipos que a veces uno considera de las universidades estadounidenses, recibí mucho apoyo, tuve la fortuna de ganar algunas becas, algunos apoyos económicos que me permitió realizar mi actividad de investigación de doctorado sin tener preocupaciones, o al menos no tantas preocupaciones económicas. Entonces yo creo que es una forma de reconocer el trabajo de la Universidad de Kansas. Y en esta presentación yo la divido en 4 puntos. Primero voy a hablar de conceptos básicos muy generales de la historia ambiental. Después hablaré del contexto de la época y me concentraré posteriormente en qué fue la Sociedad Mexicana de Historia Natural para revisar de manera general algunos de los problemas que ellos identificaron en el siglo XIX. ¿Qué es la historia ambiental? Bueno, pues de manera general la podemos considerar como el análisis de las relaciones sociedad-naturaleza en el pasado de la humanidad. Es decir, cómo las ideas, percepciones, actitudes y representaciones de los seres humanos en relación con la naturaleza, cómo los seres humanos se organizan o se organizaron en el pasado para producir y consumir sus productos que les permitieran una supervivencia
así como la comprensión misma de la naturaleza como eventos climáticos, biológicos, etcétera, y cómo se relacionaron con los seres humanos. Esto es muy importante no dejar de vista que es una relación recíproca, no es uno sobre el otro, están en constante relación y es un constante ir y venir de actividades. Entonces, la historia ambiental se puede revisar desde diversas perspectivas, pero quizá una forma de clasificar esas perspectivas es esta, a partir de las ideas, a partir de los sistemas de producción o a partir de la comprensión misma del funcionamiento de la naturaleza. Mi caso particular, me he enfocado más hacia esta área, estos análisis de las ideas, las percepciones, las actitudes y las representaciones que ha tenido la naturaleza en el pasado humano. Bien, dicho esto, ¿cuál era el contexto del siglo XIX en el que se van a desarrollar estos trabajos de la Sociedad Mexicana de Historia Natural? Bien, un punto importante de esa época era esta idea de que la naturaleza era un mundo inagotable y vasto. Y mucho estaba relacionado con que la ciencia no estaba tan desarrollada para conocer que pues había recursos que sí se podían agotar y que no había tal abundancia y que en algún momento iba a haber algún problema. Entonces esa era una idea que se tenía de que el mundo natural era inagotable y en abundancia. Otra idea que también contribuyó a que se dieran esas relaciones y sobre todo que se hablara mucho del uso de la naturaleza como recurso, era esta idea de que el orden y el progreso era la guía que iba a generar la riqueza de las naciones y que iba a dar una estabilidad de las naciones. En el caso de México, hay que recordar que la primera mitad del siglo XIX fue una época de mucha convulsión política, económica, muchos problemas. Entonces esa búsqueda de estabilidad va a estar guiada por estas ideas de orden y progreso. Otro punto importante que estuvo presente en este siglo XIX fue las tendencias económicas de intensificación y expansión de los mercados locales e internacionales en las demandas de mercancía. Es decir, las economías europeas y después las economías centrales como las de Estados Unidos tuvieron un papel muy significativo en definir la economía y la política, así como el desarrollo de la ciencia en otras entidades, en otros países. Es decir, la producción de mercancías, tanto en las economías centrales como en algunos países europeos, van a hacer que se intensifique esta, podemos decir, explotación de los recursos naturales que estaban en otros lugares, como en lo que después conoceríamos como América Latina. Es decir, lo que Wallerstein habla de esas economías centrales con las economías periféricas. De las economías periféricas se van a obtener esa materia prima que va a alimentar, más, por decirlo de alguna manera, a esas economías centrales. Entonces vamos a tener que va a haber una inversión internacional en esas economías periféricas y semiperiféricas, y eso va a hacer que las antiguas colonias europeas en América Latina van a contribuir precisamente a perfilar cómo se van a usar los recursos. Y ahorita vamos a explicar más al respecto. Esa inversión internacional, esa inversión extranjera va a hacer que haya cambios en el uso del suelo y en el uso de la naturaleza en el siglo XIX. ¿Qué va a pasar en México? Entre 1860 y 1900 se va a identificar como el periodo más importante de formación y expansión industrial en el país. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento de la inversión extranjera en minería, en ferrocarriles, en fábricas de textiles y productoras de papel y en exportación agrícola. Todo esto, por supuesto, con una consecuencia en el mundo natural. Por ejemplo, aquí nosotros vemos las principales zonas mineras de esa
segunda mitad del siglo XIX. Como vemos, es una parte muy importante del país y vamos a tener que, pues, va a haber consecuencias, por supuesto, dentro de estos territorios que si bien fortalecieron la economía, también hay que revisar quiénes eran los dueños de estas minas, cómo era el sistema de trabajo, que de hecho hay toda una línea de investigación que está pendiente y ojalá a alguien le interesara sobre las condiciones laborales de las minas en esta zona. Este lugar de Tlalpujahua fue muy importante en la época. De hecho, uno de los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural hizo un estudio sobre la calidad del aire en las minas, un estudio muy interesante con los recursos de la época. Y en Hidalgo precisamente hay un museo de seguridad laboral. Todo esto nos habla mucho de que hay un interés derivado precisamente de estas minas. Bien. Acerca de las fábricas de textiles, y estos son nada más algunos ejemplos de cómo se fue modificando el paisaje, cómo se fueron modificando esas relaciones de la sociedad-naturaleza a raíz de estas inversiones y a raíz de esa expansión industrial que se dio en México en la época. Imagínense ustedes que de entre 1840 y 1900 se establecieron más de 15 fábricas de textiles cerca del río Magdalena en la Ciudad de México. Imagínense ustedes lo que significó esto. Eso hizo, por supuesto, que estas empresas, estas industrias, pues aprovecharan el agua del río y que generaran problemática con las personas que vivían ahí. ¿Por qué? Porque, como lo mencionan algunos textos de los archivos, estas fábricas de textiles y una en particular, una fábrica de papel, se extraían el agua del río y luego le regresaban el agua, pero una vez que ya la habían usado. Obviamente esa agua ya no se podía consumir. Antes de la llegada de estas industrias, los habitantes de esas zonas, por supuesto que tenían agua que para el uso diario. Sin embargo, con la presencia de estas fábricas, pues ya no fue posible. Eso empezó a modificar mucho y empezaron a extraer el agua de tal manera que ahorita pues ya ese río Magdalena ya no existe. El río Magdalena y otros afluentes de agua derivado de esto. Bien, esos son solo ejemplos de cómo se fue modificando ese paisaje, cómo se fue modificando el uso del suelo y cómo de ahí, en ese contexto precisamente va a surgir este grupo denominado Sociedad Mexicana de Historia Natural. Hay que recordar que sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX va a ser muy común que se agrupen y se organicen este tipo de sociedades. Como ustedes recordarán, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es quizá la más antigua de este tipo de sociedades, que si mal no recuerdo se fundó en 1833. Estas personas que se agrupaban en sociedades estaban interesados precisamente en la ciencia, en hacer investigación. Eran lo que podemos llamar los investigadores actualmente. No estaban adscritos la mayoría a un centro de investigación. Daban clases en las escuelas, en algunas escuelas, escuela de medicina, etcétera, pero su investigación la hacían por su cuenta, con sus propios recursos, y ellos mismos buscaban esas formas de ir conociendo más sobre el país. Entonces vamos a tener este grupo de hombres de letras, este grupo de intelectuales que se agrupan en diversas sociedades y los vamos a encontrar tanto en la Sociedad Mexicana de Historia Natural, lo vamos a encontrar en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en otras de la época, como la Sociedad Positiva, como la Sociedad Antonio Alzate, ya más hacia finales del 19, y todos ellos siempre buscando como conocer más y conocer más y conocer más. Entonces, en el caso particular de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, fue un grupo de científicos mexicanos y extranjeros que estaban interesados en analizar precisamente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.
precisamente en el periodo de industrialización del país. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para esa época los estudios de historia natural van a ser muy importantes, pero la característica de estos integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural es que ellos, además de analizar la naturaleza, van a analizar esas relaciones. ¿Qué pasa cuando hay modificaciones en la sociedad, cuando hay otros comportamientos en la sociedad y cómo va a ser ese impacto, pudiéramos llamar, en la naturaleza y viceversa? ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, al menos de la bibliografía que revisé, de la historiografía que estuve analizando, se mencionaba que en México el interés por los estudios de esas relaciones de la sociedad y la naturaleza se daban a partir de 1980. Lo cual pues me llamó bastante la atención y llama la atención porque pues nosotros sabemos que desde antes había un interés en la naturaleza. Efectivamente, hay otros autores de siglos atrás interesados en la naturaleza, pero en esas relaciones sociedad-naturaleza son pocos. De hecho, uno de estos cronistas, José de Acosta, va a ser de los primeros en hablar de esas relaciones, no únicamente de la naturaleza en sí, sino de esas relaciones. Entonces, vemos que estos científicos se van a preocupar por analizarlas y también se van a preocupar por expresar y podemos decir denunciar hasta cierto punto los problemas que se estaban generando derivados de todas esas modificaciones que se estaban dando. Bien, esta Sociedad Mexicana de Historia Natural tenía alguna relación con el gobierno federal y con los gobiernos estatales porque como hombres letrados estaban dentro de esos círculos, pero eran de los círculos académicos con alguna relación, sobre todo con estos secretarios, estos ministros del Porfiriato. Pero va a ser una relación donde en ocasiones sí los van a buscar, sobre todo para que les recomienden cómo optimizar ciertos recursos, cómo, digamos, cómo hacer un mejor uso de la naturaleza para poder, pues, competir con otras naciones. Entonces, estos científicos integrados en esta agrupación van a buscar precisamente conocer más a la naturaleza. Por eso para ellos va a ser muy importante, porque dicen, sí, vamos a usar la naturaleza para mejorar la economía del país, pero hay que mantener el orden, hay que mantener un equilibrio. Y esta palabra de equilibrio en la naturaleza va a ser muy importante, porque para ellos no va a ser nada más únicamente hacer uso, por ejemplo, de la grana cochinilla, hacer uso de ciertas aves, sino cómo se pudiera mantener el equilibrio para no perder lo que se tenía. Esto para ellos va a ser muy importante. Bien, esta Sociedad Mexicana de Historia Natural se va a fundar en 1868 y va a estar hasta 1914. En esos años, más de 66 intelectuales de diversas especialidades van a mantener esa idea tradicional, pero sobre todo orgánica, sobre las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Quizá esta palabra orgánica ahorita pues es muy común encontrarla en los productos que nos venden como naturales y orgánicos, en el sentido como que nos da cierta garantía de respeto hacia la naturaleza. Ellos hablaban de una forma orgánica de considerar las relaciones sociedad con la naturaleza precisamente para entenderla como un todo, no como algo aislado, el mundo social del mundo natural, no, sino entenderlo como un todo, que eso es precisamente lo que lleva, y al menos también así lo pensaban ellos, a sostener un equilibrio, el pensarlo como un todo. Bien, ellos coincidían en que el conocimiento científico de la historia natural permitiría el uso de los recursos sin alterar el balance de ese mundo, y algo muy importante que va a ser también pues un punto de la época
es que iba a ayudar a mejorar la raza indígena. Este concepto de raza, ustedes recuerden que va a ser fundamental en el siglo XIX y en la historia natural, esto que llamaban ellos la raza indígena va a formar parte de los estudios. Y ese es todo un tema también para analizar. Cuando se hablaba de historia natural, se hablaba de el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo mineral y la raza indígena. Los grupos originarios, los grupos indígenas, para ellos eran parte de la historia natural. Insisto, ese es todo un tema que no he desarrollado a profundidad, pero que es muy significativo y que vale la pena un buen análisis. Bien, entonces, para ellos, como les decía, la historia natural va a ser una base para el mejoramiento agrícola, comercial y humano. Y algo muy importante, ellos también van a insistir en que en las escuelas primarias, en las escuelas de primeras letras, se lleve la materia de historia natural, para que desde niños se pudiera tener el conocimiento del manejo de la naturaleza y hubiera un respeto hacia ella. Esto que ahora, después de los 80, de la década de 1980, se empezó a difundir como ecología, como una preocupación para el respeto al mundo natural, fue una inquietud que tenían desde antes. ¿Quiénes eran estos integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural? Bueno, como les decía, fueron alrededor de 66 intelectuales, 66 investigadores de la época. No sé si les sea familiar a algunos de ellos, quizá por los nombres de algunas calles, quizá por los nombres de algunos institutos o escuelas. Por ejemplo, José Joaquín Arriaga, Leopoldo Río de la Loza, Jesús Sánchez, Manuel Urbina y Altamirano, Alfonso Herrera, Gumersindo Mendoza, Manuel María Villada, José María Velasco, el pintor famoso, muy famoso pintor, Mariano Bárcenas y Alfredo Dujés. Como les decía hace un momento, ellos investigaban por su cuenta, ellos buscaban sus recursos y en el caso particular de Alfredo Dujés, él era, no era mexicano, creo que era francés, mal no recuerdo, y él era un apasionado de la investigación y con frecuencia pedía a sus amigos que lo apoyaran porque agotaba todos sus recursos. Él llegó a México, creo que por una herencia que algún familiar le había dejado, y se estableció en Guanajuato. De hecho, todavía hasta la fecha hay un museo de historia natural que lleva su nombre, pero precisamente es un ejemplo de estos intelectuales de la época, estos científicos, donde invertían todo su dinero, todos sus recursos para seguir en la investigación. Hay unas cartas de él muy interesantes, es todo un personaje. Cada uno de ellos son todos unos personajes de verdad que merecen unas excelentes biografías. En el caso de José María Velasco, un pintor muy famoso, pero él hizo estudios de medicina y le interesaba muchísimo la investigación científica de la naturaleza e hizo toda una investigación sobre el ajolote. Y sus planteamientos decía que en el caso del ajolote era una muestra de que la teoría de evolución de Darwin no era cierta, porque el ajolote no evolucionaba desde su punto de vista, y él hace todo un análisis y discute con algunos científicos franceses de la época. Cuando digo que discute es porque publicaban sus trabajos, publicaban sus avances, y entonces él decía que el ajolote no evolucionaba porque él, ustedes saben que el ajolote es este animalito que en tiempo de sequía puede respirar en la tierra y en tiempo que está en agua puede respirar abajo del agua. Entonces él decía que eso no era evolución, porque si este animalito ajolote evolucionaba, ya no iba a poder estar en tierra o ya no iba a estar en agua. Entonces es muy interesante la discusión que sostienen, porque bueno, también hay que recordar que en el siglo XIX, después de estas publicaciones de Darwin, en México no fue muy bien recibido. Las traducciones que hubo de
El origen de las especies, que fueron en francés, como se iba a conocer en México, pues no fueron muy bien recibidas. Claro, algunos sí lo recibieron muy bien, otros no tanto. Y uno de los que no vieron muy bien estas teorías de Darwin fue José María Velasco. Pero es muy interesante todos sus argumentos que realiza. Bueno, entonces ellos son algunos de estos personajes. ¿Cuáles eran las profesiones de estos intelectuales? Bueno, eran ingenieros, eran médicos, químicos o farmacéuticos, botánicos, zoólogos, pintores, un pintor, un biólogo, 4 abogados y un historiador. Eso también va a ser muy importante. Si bien vemos que sus profesiones son en su mayoría ingenieros y médicos, vamos a ver estas diferencias que hay. ¿De dónde eran los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural? Esto también es muy interesante. Si bien la mayoría era de la Ciudad de México, había en casi todos los estados de la República. Y esto va a ser importante porque es como se va a tener un mayor conocimiento del territorio mexicano. Claro, había otros extranjeros de Alemania, Francia, de Irlanda, algunos de Suiza y otros que no encontré su origen, no encontré de dónde provenía, ni su formación. Bien. ¿Por qué esta imagen de cómo empiezan a morir estos científicos? Cuando ellos empezaron a formar la Sociedad Mexicana de Historia Natural, varios ya, digamos, estaban entrados en años. Y el hecho de que de 1868 a 1914 estuviera esta sociedad funcionando y que dejara de funcionar prácticamente como a partir de 1900, fue uno, porque la historia natural ya no era tan relevante para los estudios científicos y empezó a ocupar su lugar las ciencias naturales, pero también porque estos integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural empezaron a morir, pero empezaron a morir por la edad. Y los nuevos científicos se inclinaron más hacia otras agrupaciones, se inclinaron más hacia las ciencias naturales y por eso empezó a dejar de existir esta Sociedad Mexicana de Historia Natural. De hecho, uno de los últimos integrantes ya era, muere arriba de 90 años, pero todavía casi al final de sus días todavía publicaba en la revista La Naturaleza. Y eso también nos va a hablar mucho del esfuerzo de estos naturalistas, de estos científicos mexicanos que les interesaba tanto dar a conocer sus investigaciones. Bien, este grupo publicó lo que se conoció como la revista La Naturaleza. Esta fue una publicación donde cada uno de los integrantes escribía sus avances de investigación, escribía sus descubrimientos y vamos a tener que el primer número de La Naturaleza se publicó en 1869, en el mes de julio. En ese mismo año, pero en el mes de noviembre, en Londres se publicó Nature, esta revista tan famosa todavía hasta nuestros días. Como vemos, fue una época de mucho interés en la historia natural y de este grupo de científicos que cada uno desde como donde estuviera, con los recursos que tuviera, va a tener mucho interés en dar a conocer sus trabajos. Esta revista se publicó entre 1869 y 1914 y en todos esos años se publicaron 740 artículos sobre historia natural, sobre historia, biografías de científicos mexicanos, estadounidenses y franceses. De hecho, esta revista es una fuente para muchos temas de análisis de la historia. Esta es alguna muestra de la riqueza de esta revista. Así como estos hombres investigaban, escribían, también hacían sus propios dibujos o pedían a alguien que los apoyara con los dibujos. En el caso de José María Velasco, este pintor paisajista, también hacía dibujos y colaboraba con sus imágenes en la revista La Naturaleza. Este no es
de Velasco. Sin embargo, este es un ejemplo de los dibujos y la calidad que tenían esos dibujos en la revista La Naturaleza. Trataban temas sobre fauna. A quien le interese el estudio sobre las aves, bueno, ellos publican una serie de artículos durante mucho tiempo sobre aves, y aunque estas imágenes no son de la calidad que tiene la revista, por alguna razón técnica no pude incluirlas con la calidad de las anteriores, pero son unas imágenes hermosísimas. Sobre el estudio de la flora también hay mucho. Hay estudios muy interesantes sobre los meteoritos mexicanos, sobre las lluvias meteóricas, y de hecho hay toda una discusión con otra sociedad sobre el caso de un meteorito. Y algo muy importante también que van a estudiar y les llama mucho la atención es la teratología, perdón. Este estudio que ahora conocemos son estudios de malformidades, y ellos hacen todo un estudio de este caso de la cría de un cerdo que nace con esta malformación. Y ellos van a insistir mucho en que se quiten esos mitos, se quiten esas ideas de que los cíclopes, de que es mala suerte, etcétera, y hacen todo un análisis de este caso. Y bueno, también de otras malformaciones en la flora que van a generar pues mucho interés en otros intelectuales de la época. Por ejemplo, del experimento del ajolote, lo quise incluir porque como una muestra precisamente de cómo ellos hacían sus experimentos, así hacían toda la narración de qué iban obteniendo, qué habían visto, etcétera, con sus propios dibujos. Cuando hacían alguna excursión para conocer algún lugar, también hacían estos propios dibujos, como esta vista al exterior de la caverna de Ojo de Agua, como esta otra caverna. Es toda una fuente que hay mucho que analizar de esto. Bien, entonces, con todos estos conocimientos, estos científicos, estos investigadores se van a dar cuenta, y así lo van a ir publicando, de que hay serios problemas ya con el uso de los recursos naturales. Y entre los problemas que van a destacar como alarmantes, así incluso en algunos de ellos sí lo llaman, es alarmante lo que está pasando, es precisamente la deforestación en toda esta zona. Como vemos, ellos ya habían identificado esa problemática de deforestación en toda esta zona de la República Mexicana. No quiere decir que haya sido la única, pero llama la atención que ellos ya lo hubieran registrado así. Claro, no hicieron, esto es como el resultado del análisis de todos los artículos que escribieron sobre deforestación, pero sí llama la atención que va a ser un tema muy recurrente en ellos. Las causas de esa deforestación las van a encontrar diversas. Uno por el ferrocarril, otro por el uso de leña, y sobre todo van a decir que no hay un control de los bosques. Si bien sí hay algunos reglamentos en ciertos lugares, en ciertos estados de la República, van a encontrar que la mayoría de los bosques están en manos de la propiedad privada, están en manos de hacendados, están en manos de particulares en donde no se puede hacer nada porque es su terreno. Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, el primo de Manuel José Otón, del poeta, es dueño de grandes extensiones de tierra de la zona que ahora vemos allá por Morales, donde al parecer había un bosque importante, y entonces él va a hacer un contrato con una minera para que puedan hacer uso del agua y del bosque durante 100 años. Esto es solo un ejemplo. Y ellos registraban que, pues, casos como ese habían en muchas partes de la República, y por lo tanto se había ya detectado toda una gran deforestación en la República Mexicana. ¿Qué más habían encontrado o qué más encontraron ellos? Encontraron un problema de ya extinción de algunos mamíferos.
y sobre todo ellos lo registraban comparando lo que ellos habían visto en algún momento que iban a la zona y lo que veían después. Identificaron también que de manera recurrente había una muerte de peces en el Golfo de México que llegaba hasta las costas de Florida. En las publicaciones que ellos hacían, hablaban de esta muerte de peces, pero no lograron encontrar el por qué. En Estados Unidos también había reportes de que en determinadas temporadas había esta gran cantidad de muertes de peces. Ya en nuestros días, ahora sabemos que a veces esta muerte de peces se debe a los cambios de temperatura en las corrientes marítimas, cambios de temperatura derivados de fenómenos como el Niño y la Niña. Pero vemos cómo ellos identificaban todo esto. ¿Cómo se explica que la introducción del ferrocarril también generó alteraciones tanto en la flora como en la fauna del lugar? Bueno, pues precisamente este es un ejemplo de esto. A lo mejor ustedes han oído hablar de esta cañada de Metlac. Es un tramo del ferrocarril que va de la Ciudad de México al puerto de Veracruz y que era muy importante construir en esa época, pues un medio de transporte hacia la exportación. Este es un camino de poco más de 67 kilómetros entre los poblados de Fortín y Esperanza, que tiene condiciones topográficas muy complicadas, una latitud de 275 metros y una profundidad de 115 metros. Durante más de 27 años aproximadamente, perdón, más de 36 años, ingenieros, topógrafos, intentaron hacer este tramo con lo que eso conllevaba de problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, y se logró construir, pero claro, construirlo significó también que muchas especies de árboles frutales, de insectos, de aves, tigres, leones y pumas, pues cambiarán de lugar. Sin embargo, cuando se hizo la inauguración de este tramo que había sido tan difícil, el encauzado del periódico decía el triunfo del hombre sobre la naturaleza. Es para todo un análisis, pero vemos esa idea de la época. Otro tema importante que trató en particular José Narciso Rovirosa del estado de Tabasco fue el problema de la extinción de garzas, sobre todo de las garzas blancas. Y esto va a ser muy importante, él va a promover una ley para protección de aves, porque veía que cada vez eran menos. Y eran menos porque su plumaje se utilizaba en los sombreros de bueno, que eran muy cotizados en Europa, sobre todo estos sombreros para mujeres de las élites europeas y algunas élites mexicanas. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver que las leyes para protección de animales no son recientes en México y que es una preocupación que ha existido desde hace más de 100 años. Esta ley de protección de aves se promovió en el estado de Tabasco, pero después, en 1899, Alfonso L. Herrera la promovió, pero para todas las aves, porque él decía que además del comercio, había creencias y supersticiones, además de ciertos cazadores que no sabían muy bien hacer su práctica, que estaba acabando con búhos, quetzales, colibríes y garzas blancas. Esto va a ser muy importante. Esta es otra muestra de esa inquietud de las relaciones sociedad-naturaleza. Bien, entonces, lo que va a proponer a grandes rasgos, lo que va a proponer la Sociedad Mexicana de Historia Natural va a ser que se estudie la historia natural en todos los niveles de instrucción escolar para tener un balance en el mundo, para hacer uso de los recursos, sí, hacer uso de la naturaleza, considerarla un recurso, pero mantener el equilibrio. Van a proponer que se comercialicen insectos, plantas medicinales, perlas y otros recursos a nivel nacional e internacional para mejorar la economía, pero siempre cuidando el equilibrio. Y van a proponer también que se legisle a nivel federal el uso de madera y protección de las aves. Es decir, contemplaban también esta parte legislativa que va a ser fundamental para el uso de los recursos.
Como reflexiones finales, yo les puedo comentar que si bien esta dinámica política, económica, internacional y local para la explotación de los recursos naturales contó con conocimiento científico sobre la naturaleza, en particular, la Sociedad Mexicana de Historia Natural va a fomentar el estudio de esas relaciones precisamente para mantener un balance en ese estudio. Los alcances del trabajo de esta sociedad fueron muy importantes en el ámbito científico y académico, pero no tanto en las estrategias económicas y políticas de la época. Aunque ellos tenían esos vínculos en algunos momentos con integrantes del gobierno federal y gobiernos estatales, no eran muy escuchados. Escuchados en el sentido de que atendieran las recomendaciones que estaban haciendo. Sí los oían, sí en algunos momentos apoyaron a la sociedad con recursos económicos, no siempre, pero algunas veces. Sin embargo, no los escuchaban. Vemos quizá que les suena familiar esa división entre el ámbito académico y el beneficio social promovido desde el Estado, promovido desde los gobiernos. Esa brecha que es amplia, esa brecha que es importante de irla cerrando precisamente pues para que el conocimiento científico, el conocimiento académico tenga una repercusión importante en la mejora de la calidad de vida de un país. Este puente de Metlac que causó tanta controversia y que fue tan importante en la época, un huracán lo derribó, sin embargo, bueno, derribó una parte, no todo, sin embargo, después, cuando ya lo reconstruyeron, 11 años después, José María Velasco pintó este tramo. Es una pintura muy bonita y si ustedes tienen la oportunidad de ir todavía, la podemos ver y es un lugar extraordinario. Muchas gracias. Con esto termino. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Pues una charla muy interesante. Ya tenemos aquí varias personas que quieren participar. Pues la dinámica va a ser así, preguntas y respuestas. Pero bueno, la charla sí es muy interesante porque demuestra que ya en pleno industrialización del país, con el porfiriato, existían voces críticas que apelaban al cuidado de la naturaleza. Y eso es muy interesante porque sigue pasando hoy en día y hoy en día pues casi no se les escucha todavía, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema para después. Va a participar primero Erika Velázquez y después Ian Romero. Buenos días, doctora. Un placer volver a verla. Yo quisiera quedarme más con algo puntual que usted pues, habla sobre Velasco. Nosotros tenemos una clase de análisis histórico del paisaje, de lo que viene mucho a ver aquí sobre el carácter histórico del paisaje. Y el doctor Delgado nos mencionaba que Velasco era un paisajista mexicano, como usted ya lo mencionó, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, y hablaba sobre sus paisajes como símbolo de identidad nacional, de cómo todas estas interpretaciones de paisaje o reinterpretaciones del paisaje en México se hacen a través de una combinación de lo que es el paisaje natural y el paisaje cultural, propio ya como usted lo mencionaba, la incursión de todos pues estos cambios económicos y toda la, pues podamos decir, la presencia humana dentro del paisaje natural. Así que yo le quería preguntar, ¿realmente los paisajes sí son símbolo de identidad nacional en el caso de Velasco? Creo que los paisajes se pueden considerar un símbolo de identidad nacional y quizá José María Velasco es el más conocido, pero hay otro pintor, Casimiro Castro, y lo menciono porque él también va a pintar paisajes muy similares a los que pinta Velasco. Por ejemplo, José María Velasco tiene una pintura sobre la fábrica La Hormiga y tiene todo el contexto, tiene ahí las fuentes de agua, cascadas,
están algunos como pastores, y quizá por eso se habla también de esa identidad nacional, porque incluye elementos culturales, una pareja de pastores, y acá otra pareja como de una vestimenta diferente. No la tengo aquí, pero es muy interesante verla. Y Casimiro Castro hace una pintura exactamente de la misma zona, pero digamos desde otro ángulo. Y también va a incluir otros elementos. ¿Por qué puede ser un elemento de identidad nacional? Porque precisamente a través de esos paisajistas nosotros podemos conocer cómo estaba o cómo era, cuáles elementos de la naturaleza y de la cultura había en esa época. Entonces, sí lo podemos considerar como un elemento, y creo que son fuentes para el estudio o el análisis de la historia, de la interpretación de la historia, que no son, que son poco usados hasta cierto punto. Por ejemplo, estoy participando en un proyecto con unos investigadores de la UNAM y de la Universidad de Kansas, donde lo que se está tratando de hacer es recopilar todos los paisajes que pintó José María Velasco y ubicarlos en el contexto actual. Entonces, tenemos el paisaje, la obra de José María Velasco, y está la fotografía de cómo está ahorita, actualmente, esa zona. Y vamos, la idea es reconstruir qué es lo que ha sucedido en todos estos años para que ahora esté como está esta situación, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, y claro, sí son elementos de internacional. Ojalá pudiéramos acercarnos más a estos paisajistas, porque José María Velasco quizás es el que más ha trascendido, pero hay otros que también aportaron muchísimo y de los cuales podemos aprender mucho. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora sí, Ian. Buenas tardes, doctora. Es un gusto poder volver a hablar con usted. Pues también una práctica muy interesante, y justamente pues, como que también viene a romper un poco esa idea de que la historia natural es algo muy, muy reciente, y que apenas actualmente se está preocupando por este aspecto natural, por el cuidado de ella, especialmente pues en países como los latinoamericanos, como el nuestro, donde ya con su práctica uno ya puede ver exactamente de que no es algo nuevo, sino que ya tiene bastante tiempo en el que el factor académico ya empieza a demandar un poco este cuidado de las especies, del ambiente, para que no se destruya y no se pierda, ya desde un punto de vista académico. Entonces, mi pregunta era de que, ¿se puede decir que todo este espíritu académico era parte de su época, o surgió como respuesta a una necesidad que se veía? Y si puede tener alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna semejanza con lo que se vive actualmente con todo esto de, por ejemplo, el Tren Maya, que mucha gente lo ha criticado que porque es un ecocidio, creo, si mal no me equivoco el término, y este conflicto entre Estado y academia. Bien, creo que aquí son dos puntos muy importantes. El espíritu académico. Creo que este espíritu de investigación, este interés por la investigación y por conocer desde otro punto de vista lo que nos rodea, la naturaleza, la sociedad, etcétera, ha estado presente durante siglos. De hecho, la historia de la ciencia es algo que ha estado también como poco explorada. Hay muy pocos trabajos en México sobre historia de la ciencia, y en México ha habido científicos muy destacados. En el caso, por ejemplo, de estos científicos de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, algunos se formaron con esta comisión científica francesa. Si ustedes recuerdan, los franceses, o bueno, el gobierno francés de la época, cuando iba a conquistar algún territorio, siempre mandaba una expedición científica antes para conocer el lugar. En México no fue la excepción, y entonces hubo una comisión científica francesa que llegó al territorio mexicano para conocer qué era lo que, pues sí, toda la zona, etcétera. Y al llegar estos científicos franceses, pues incorporaron a jóvenes científicos o jóvenes interesados en la ciencia
de la época. Y entonces estos jóvenes van a ser algunos los científicos del porfiriato, los científicos que estudiaban ciencia, no los científicos políticos, no, esos son otros, no. Los científicos, los que les interesaba el conocimiento científico, van a obtener su formación con estos científicos franceses. Entonces, eso es lo que va a generar, pues, ese interés en investigar más. En el caso de los extranjeros, algunos ya traían su formación, pero van a encontrar en el territorio mexicano como ese lugar fértil donde pueden conocer muchos temas de su interés. También cabe recordar que en esa época no es que hubiera, el ingeniero únicamente se dedicaba a estudiar minas, no, había ingenieros que estaban a buscar otros temas. Entonces, ellos van a ser como, van a indagar en muchos temas y van a tener mucho interés en conocer más desde el punto de vista de la ciencia. Ahora, ese espíritu académico, algunos sí estaban adscritos a alguna escuela, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Medicina. En el caso de San Luis Potosí, la mayoría de los que estaban en la Sociedad Mexicana de Historia Natural eran profesores del Instituto Científico y Literario. El director, que estuvo en una época como director, era Monroy, de apellido Monroy. Él también colaboraba con mucha frecuencia en la Sociedad Mexicana de Historia Natural, y había otros que, si bien no escribían, sí aportaban sus conocimientos a otros que escribían. Entonces esto va a ser muy interesante, y en el caso de San Luis Potosí va a haber también científicos muy, muy reconocidos en otras latitudes, pero en San Luis Potosí se ha conocido poco de ellos. Ahora, lo que hablas de esta semejanza actual entre el conflicto, lo que tú llamas el conflicto Estado-Academia, es también todo un tema. ¿Por qué? Porque también el ámbito académico no es como un ámbito libre de política, libre de intereses, etc. Dentro de los ámbitos académicos también hay intereses políticos, también hay intereses económicos, y pues ahora sí que somos seres humanos, y algunos quizás se dejan llevar más por la cuestión política, más por cuestiones económicas, y eso a veces hace que se generen los conflictos. Ahora, a veces no es tanto que haya un conflicto entre el Estado y la academia, sino, desde mi punto de vista, es que a veces también los académicos nos quedamos en el mundo académico y no salimos. Lo vemos, por ejemplo, cuando uno dice, es que yo tengo que publicar, y tengo que publicar en revistas indexadas, en revistas internacionales, porque eso me va a dar un puntaje, y esos puntos me van a dar como un mejor perfil de investigador. ¿Quiénes van a tener acceso a esas revistas indexadas? ¿Quiénes van a leer a estas publicaciones muy especializadas? Pues los colegas, alguien que también tenga formación e interés similar en lo mismo. Pero el resto de la población, los políticos, los responsables de toma de decisiones, no. Ahora, es ahí una labor tanto de investigadores, de académicos, como de estos políticos y tomadores de decisiones, como que precisamente hace conjuntar estas ideas y trabajar en conjunto, por una parte. Pero también es responsabilidad, considero, de los investigadores dar a conocer nuestros trabajos más allá del ámbito académico. Es decir, difundirlo en la gente, divulgarlo, lo que se conoce como la comunicación social de la ciencia, la divulgación de la ciencia, y eso también es responsabilidad de nosotros. Cuando uno ve que alguien dice, no, es que la historia es bien aburrida, ¿para qué estudias historia? Y además son un montón de fechas, pero que le encantan las llamadas novelas o series de época. Dice uno, bueno, pues no, que no te gusta la historia. Ah, no, pero es que aquí sí hay emociones. No, es que la forma en cómo nosotros damos a conocer nuestro trabajo. Entonces creo que hay mucho por hacer para poder superar precisamente esas brechas y estos conflictos que pues finalmente nos lleva a un problema muy grave, y lo estamos viendo ahorita con la pandemia.
A mí me llama mucho la atención cuando hay este tipo de personas que culpan a Gatell de que la pandemia no disminuya. Cuando yo digo, a ver, este funcionario público es un investigador, es un académico que afortunadamente está en la función pública, y digo afortunadamente porque al menos hay alguien con conocimiento que no es nada más empírico, y que da una serie de medidas, etcétera, pero que vemos que la pandemia va más allá de responsabilidad de un funcionario público. Vemos que es mundial, vemos que hay una serie de factores que contribuyen, etcétera. Entonces, uno dice, esas brechas tenemos que, pues, que se reduzcan. ¿Por qué? Porque mientras no seamos conscientes de que problemas como la pandemia, problemas como deforestación, como el maltrato animal, es parte de una formación social, es parte y responsabilidad de todos, pues va a ser difícil que se superen esas brechas y que se supere ese conflicto entre sociedad, académicos, investigadores y gobierno. No sé si respondí tus inquietudes, Ian. Sí, muchas gracias, doctora. Muy bien. Pues mire, ahí aquí en Facebook Live tenemos, bueno, antes de darle la participación a David, quiero mencionar rápidamente, nos está acompañando, no sé si todavía, Isabel Hernández Paredes, que es egresada de nuestra facultad y es además directora del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades para San Luis Potosí. Entonces le enviamos un saludo y pues aprovecho también para agradecerle porque nos ayudó a dar difusión a nuestra semana. Bueno, ella comenta en Facebook Live, doctora, que le manda saludos y dice, interesante lo de la teratología. Me recuerda a los reportes de animales con malformaciones en la revista Philosophical Transactions de la Royal Society of London. Eso es lo que comenta Isabel. Pues muchas gracias, Isabel. De hecho, ella ahorita está estudiando la maestría en Historia de las Ciencias, si mal no recuerdo. Y esto es bien importante porque, como les decía anteriormente, la historia de la ciencia tiene pocas personas se han dedicado a esto y es todo un campo muy importante de explorar. Ahora, claro, estas ideas que se tenían sobre las malformaciones, etcétera, es importante revisarlo desde la ciencia, pero también es importante analizarlo quizá desde la cultura, la cultura, desde la gente, cómo percibía esas malformaciones y cómo se contribuía también pues a reproducir ciertos mitos y quizá hasta agredir a los animales o generar otro tipo de problemáticas. Muchas gracias, Isabel. Muchas felicidades. El trabajo que ella y varios de sus compañeros han impulsado en relación a divulgar la historia como ciencia es muy, muy importante. Ojalá y continúen porque sí es un gran logro. Sí, es muy necesario. Bueno, también le vemos un saludo a Isabel. Ahora sí, David. A ver, acá estoy. Bueno, doctora, me alegra verla otra vez, aunque nosotros pues casi no nos hemos dejado de ver, aunque sea en vía Teams, vía Zoom. Me alegra mucho que nos haya podido acompañar hoy. Mi pregunta, doctora, más bien es, usted, bueno, como experta en esta cuestión de historia ambiental, ¿cómo ve, digamos, el panorama actual de los estudios ambientales, ¿no? Digamos, en esta línea en la que a veces, pues, el común de la población pensaría que no se puede hacer historia sobre el medio ambiente o sobre las concepciones del medio ambiente. ¿Cómo ve usted el panorama actual sobre los estudios ambientales? Yo creo que es un panorama halagador porque en 2002, cuando se creó la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades en San Luis Potosí, y en caso específico de la licenciatura en Historia, y se pensó en incluir un curso de Historia Ambiental en el plan de estudios, era la única en América Latina que lo tenía. Ahorita vemos que hay ya en diversos lugares maestrías, hay
y sobre todo en América Latina, en Estados Unidos y Europa sí la situación es diferente, pero en el caso de América Latina ya hay más estudios que se incorporan de manera, ya con el nombre de historia ambiental, estudios ambientales, desde perspectiva histórica, etc. Claro, con esto no quiero decir que como la Autónoma de San Luis lo hizo, ya todas las demás, no, al contrario, es una expresión de la necesidad y que en su momento, en el 2002, la Autónoma vio que era necesario y que en otros lugares también han visto esa necesidad. De hecho, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental ha tenido un papel muy importante precisamente en promover este tipo de estudios. Entonces, creo, por eso digo que el panorama es halagador, porque del 2002 a la fecha, pues son 18 años, y en 18 años el interés por los estudios de la historia ambiental han crecido enormemente. En el tiempo que tuve la oportunidad de cursar el doctorado en Estados Unidos, uno de los principales estudiosos de la historia ambiental, Donald Walter, se jubiló, pero fue a promover los estudios de historia ambiental a China, porque en China también ya había un interés muy importante por hacer este tipo de estudios. Entonces, creo que cada vez hay mayor interés y ojalá en la licenciatura en Historia de la Autónoma de San Luis haya más personas interesadas en continuar con estos estudios. Gracias, doctora. Bueno, no sé si haya alguna pregunta de parte de nuestros compañeros, compañeras. Bueno, yo tengo una doctora, en el contexto moderno de industrialización y problemáticas ambientales que han sido emanadas por ello, precisamente, pues aquí ya con esta para concluir, ¿qué papel tiene la historia ambiental en todo esto? ¿Cuáles son los retos de la historia ambiental a nivel global y cómo nos ayuda para entender nuestro presente a través del pasado, que es lo más importante? Yo creo que sí, la historia en general es una forma de generar conciencia. En el caso particular de la historia ambiental, nos ayudaría precisamente a generar conciencia. ¿Cómo puede ser esto? Ahorita que Ian hablaba sobre ese conflicto de Estado, etcétera, quizá es muy complicado ir con los tomadores de decisiones, por ejemplo, ir con los dueños de una minera y decirle, oye, no explotas así la mina, porque mira, no. Pero sí generar conciencia en las personas, en el común de la población, precisamente para hasta dónde está nuestra responsabilidad y hasta dónde no. Por ejemplo, regreso al caso de la pandemia, que es algo que ahorita nos ocupa y nos preocupa. ¿Qué es lo que hicieron otras sociedades? Bueno, revisamos las pandemias a través de la historia y nos damos cuenta que la sociedad, las personas más vulnerables, a las que les afecta en cada uno de estos eventos, son las personas que tenían una salud muy precaria o más precaria. Una salud, pues, digamos, no muy buena, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que necesitamos fortalecer la salud. Necesitamos fortalecer esto. Ahí donde entra la historia ambiental. A ver, si hacemos un análisis de las principales pandemias en México, ¿verdad? Y vemos cuáles fueron los más afectados, por qué fueron más afectados, y encontramos esto lo podemos decir, bueno, quizá estoy soñando, lo podemos decir a los responsables de la salud pública, que se tiene que fomentar la alimentación sana, etcétera, etcétera, porque hemos visto cómo son más afectados. Otro punto, en el caso de varias enfermedades, un punto muy importante que frena que pueda mejorar es la cuestión ideológica, la cuestión cultural de creencias. Cuando hay cierto tipo de creencias, eso también puede frenar o puede contribuir a que mejore la situación.
Y eso lo estamos viendo ahora. La creencia, hay grupos de personas que piensan que el COVID no existe. Y entonces hay que hacer fiestas, y entonces no le dan caso a nadie, esto no existe, vamos a seguir nuestra vida. Ellos están contribuyendo a que aumente el número de casos. ¿Qué fue lo que sucedió cuando se descubrió, bueno, cuando se empezaron a dar varios casos de SIDA, de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Una serie de mitos, una serie de percepciones que aislaron a la gente y que contribuyeron a hacer de una enfermedad un malestar social y que perjudicó tanto a las personas que tenían la enfermedad como a las personas que convivían con ellos. Entonces ya con el paso de los años, con el paso de las investigaciones, ya se vio, bueno, que todos esos mitos eran solo esos mitos, pero las consecuencias de eso se pueden revisar desde la historia. Entonces, si una de las funciones de la historia es generar conciencia, es saber, están diciendo esto, ¿cómo ha funcionado en el pasado? Algo que en lo particular me llama mucho la atención es ya ver cómo lo hicieron las personas en 1918 con esta pandemia de influenza. No había internet, no había la tecnología que ahora tenemos y también estuvieron en confinamiento. ¿Cómo lo hicieron para sobrevivir? Que nosotros quizá podamos aprender de esto para poder hacerlo, ¿no? Ahorita tenemos afortunadamente toda esta tecnología que nos permite seguir en contacto, pero ustedes imagínense sin esta tecnología, ¿qué hubiéramos hecho? Algo hubiéramos hecho, el ser humano es creativo, somos creativos, algo se nos hubiera ocurrido, ¿no? Pero entonces, ¿qué lecciones nos dejaron esos episodios que podamos aprender de ellos? Y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para fortalecer y contribuir a un mejoramiento de la situación? ¿Sí? Entonces, creo que eso es muy importante considerarlo. Ahora, en estas cuestiones de expansionismo industrial, etcétera, podemos también ver cómo muchos de los problemas ambientales tienen que ver con nuestras formas de consumo, con nuestras pautas de consumo. A ver, vamos a revisar en la historia, por ejemplo, que sea, cómo ahorita viene a mi mente el ejemplo de cuando empiezan Estados Unidos a incorporarse en su dieta el plátano, empieza a haber una producción de plátano mayor en los países centroamericanos. Y entonces estas empresas van a tener van a llegar a Centroamérica y no únicamente van a producir más plátano con todo lo que eso conllevó, cambio del uso del suelo, etcétera, etcétera, sino que además van a intervenir en cuestiones políticas, en fortalecer algunas dictaduras o enfrentarlas, etcétera, dependiendo de los casos. Cuando cuando llegan las empresas, pues hay una serie de cambios porque buscan trabajadores, se forman ciudades, poblados, etcétera. Cuando se van esas personas, ¿qué pasa? Actualmente, y esto porque lo estudió una persona egresada del doctorado de Estudios de Desarrollo en Zacatecas, algo similar pasó entre 2014 y 2020 en Perú, no, perdón, en Bolivia, con la quinoa, dicen, con la quinoa. ¿Por qué? Porque entonces se determinó que un año iba a ser el año de la quinoa, mucha producción, mucha demanda por todos estos sectores que buscan la comida orgánica, que buscan la comida natural, pero el costo ecológico, social, cultural de esa sobreproducción de ese alimento genera problemas. Entonces hay que verlo todo así en una cadena precisamente para generar conciencia. Como el caso que ponía de las plumas de las aves. A ver, ahorita no hay una demanda de eso, pero cuando había esa demanda, es yo como consumidora que estoy provocando con mi consumo. ¿Sí? Es generar conciencia. No sé si contesté tu inquietud. No, sí, muy bien, doctora. Pues yo me quedo con eso, conciencia. Conciencia. Bueno, Joana Patricia Torres va.
Ay, buenos días, maestra. ¿Qué tal? Bueno, pues yo tengo una pregunta, nada más que me dan un momento, es que mis perritos están ladrando mucho. Ay, No te preocupes. No sé si ustedes escucharon también aquí, tengo un contexto de fauna particular. Aúlla mucho un perrito que es de un vecino. bueno, ya intenté, que no se oyera tanto, pero bueno. Ya yo cursé también la materia de historia ambiental, a mí me tocó como tal esa materia, y dentro de eso notábamos o hablábamos sobre justo lo que acaba de comentar, que es todo este proceso que nosotros hablamos. Por ejemplo, yo un momento de mi vida dije, bueno, me voy a hacer vegana porque ayudas más al ambiente con eso, ¿no? Y luego entro a esta materia, me tocó el profesor Delgado, y nos habla sobre todo este contexto que hay alrededor, donde el simple hecho de existir como humanos, ya sean culturas indígenas, ya seamos nosotros como personas, proporcionamos un cambio al entorno en el cual se vive, ¿no? Y yo, por ejemplo, me di cuenta de eso cuando iba a comprar eso que es la quinoa, lo que son productos orgánicos, y hay un exceso, o sea, en la producción de esto. O sea, no importa si consumes carne, si consumes productos orgánicos, sino lo que importa es la manera en la que se está produciendo, ¿no? Hace poco estaba viendo un documental en Netflix que era sobre esto de que nos hemos acabado gran parte del mar, de los animales que hay en el mar, que también es algo que de lo pocos que se habla, ¿no? Pero también nos hemos acabado el suelo, ¿no? Que es de donde crecen esos productos orgánicos finalmente, ¿no? Entonces, a mí me surgió esta duda, y eso justamente me tocó historia ambiental y empezó la pandemia. A mí me gusta mucho historia ambiental y fue como esa materia que quería tocar bien. Literal, llegó marzo y el profesor suspendió clases por un tiempo en lo que se acomodaba todo. Entonces, pues surgieron dudas más que nada durante este tiempo que no se pudieron solucionar muy bien. Y era, por ejemplo, ok, nos hablan de esto, de lo que es ni ser vegano, pero ni tampoco consumir carne, porque ambos hay un exceso de plástico, etcétera, todos estos problemas en los cuales nos enfrentamos. Entonces yo decía, entonces, ¿qué se debe de hacer, no? Porque gran parte del problema es son estas empresas, ¿no? Las transnacionales que generan plástico, pero nosotros también, de alguna manera, somos parte de todo esto, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me quedo, o sea, ¿qué queda en nosotros hacer si ni siendo veganos, ni consumiendo menor carne? Las transnacionales como Costco, como H-E-B, todos estos lugares siguen produciendo una cantidad grandísima de carne, de todo tipo de productos que finalmente es en masa, ¿no? No sé si di al punto, si me entendí, pero bueno, tengo... Sí, sí, creo que es el conflicto en el que uno llega en ciertos momentos de decir, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? O no hay solución. ¿Qué puedo hacer yo? Aún y cuando no consumas productos animales derivados bueno, origen animal, de todos modos tienes que consumir productos vegetales. Y alguien, pues no, pero es que lo vegetal, etcétera. Pero también lo vegetal es ser vivo. También lo vegetal tiene todo un sistema de producción. Y ahí entonces yo quisiera retomar a estos investigadores, a estos intelectuales del siglo XIX, el equilibrio. No es lo mismo ir al H-E-B y comprar 10 kilos de carne, meterlos al refrigerador y resulta que la semana ya se echó a perder o las 2 semanas ya se echó a perder. No, podemos ir, no H-E-B, y es ahí donde entran los patrones de consumo local. Consumir local, ¿por qué? Porque si consumimos local, entonces ya por ejemplo, las grandes empacadoras pues utilizan una serie de recursos, gasolina, el transporte, todo eso, ¿no? En el consumo local se reducen estos
costos, no tanto en lo que uno va a pagar, sino en lo que se invierte para que llegue ese alimento a nosotros. Y no comprar 10 kilos de carne, consumir únicamente comprar lo que uno va a consumir, nada más. Ahora, es que en cada lugar donde voy, por ejemplo, voy a las gorditas, voy a las tortillas y me dan plástico. Llevar nuestros propios envases, ¿sí? Alguien puede decir, no, pero pues eres uno, eres nada. Sí, pero si somos varios los que hacemos eso, si somos varios que en lugar de ir a comprar la lechuga que se produce en no sé qué país, o la manzana que se produce en México o Estados Unidos y en Estados Unidos nos la regresan con una etiqueta, todo lo que se invirtió en eso, pues mejor voy y compro la manzana que venden en un mercado, ¿sí? El consumo local. Ahora, claro, es difícil decir, no, entonces no voy a dañar a nadie. Es que todo es una interrelación. Para sobrevivir necesitamos alimento. Y bueno, yo respeto mucho a las personas veganas, respeto mucho a quienes no consumen nada de origen animal, pero también al consumir vegetal, pues algo se está modificando. Es menor el impacto, etcétera, pero también hay que ver de dónde vienen los productos, etcétera. Por ejemplo, el caso de la quinoa, si es viene de Bolivia, que ha destruido ya terrenos, etcétera, y ha generado muchas problemáticas, y yo la consumo en cantidades, pues, grandes, pues también estoy contribuyendo a afectar esto. Entonces, creo que ante todo es el equilibrio. Y pocas ¿Qué veces onda? pensamos. ¿Qué hay? Bueno, ahí ¿Qué onda? tienes ¿Qué el onda? micrófono No, prendido. ahí sí, yo también iba. Bueno, creo que tú puedes silenciarlo No. por ahí, Ismael. Y tú Ah, eres sí. Bueno, co-host. levantó la mano otra vez Joana. La dejé levantada, pero Ah, ok. Sí, yo creo que ante todo está primero el equilibrio y el consumo local. A lo mejor nosotros no somos tanto así, pero sí hay muchas personas de que les encanta decir, es que tengo el refrigerador lleno, mi refrigerador siempre está lleno, y consumes todo lo que está ahí o lo desechas. Un gran desperdicio de todo, absolutamente todo. O hay gente que dice, no, es que yo prefiero consumir el salmón noruego, pero que realmente venga de Noruega. Y uno dice, pues sí, ¿verdad? Pero todo el costo de esto. Bueno, no sé si haya una pregunta más o ya, si ya, digamos, han resueltas todas sus dudas. Y bueno, ya son 10:30, no sé si hay alguna otra participación. Me parece, bueno, creo que no. Pero bueno, antes de que Ismael haga el favor de cerrar la plática, a mí me gustaría mucho agradecerle, doctora, que nos haya podido acompañar el día de hoy. Ya estamos, digamos, cerrando esta semana, esta primera semana de historia. Y pues me alegra mucho que usted nos haya apoyado a darle un cierre muy bueno. Usted pues es la penúltima presentación, nos queda una, pero la verdad es que fue un muy buen cierre, un muy buen fin de actividades. Yo espero que a todos les haya agradado mucho lo que nos vino a contar la doctora, que a lo mejor en clase uno a veces no tiene la oportunidad de ahondar en estos temas, pero que gracias a estas actividades pues podemos escuchar, ¿no?, una parte de la investigación que lleva a cabo la doctora Gaby. Y bueno, adelante, Ismael. No, pues sí, igual en concordancia con David, pues le agradecemos mucho, doctora, que nos haya aceptado la participación. También agradecemos a nuestras compañeras y compañeros que participaron y a todos los presentes aquí con nosotros. Les enviamos un cordial saludo y los invitamos a la actividad que sigue más tarde. Pero pues muchas gracias, doctoras. Yo creo que estos son temas muy necesarios de investigación y pues demuestra que la historia es participativa también de ellos. La teoría histórica no tiene por qué estar cerrada simplemente a los muertos y al pasado, sino lo importante pues es generar conciencia. Y estos estudios son
un parteaguas también, y su estudio también es un parteaguas para abrirnos un panorama distinto del siglo XIX mexicano y principios del siglo XX, que está enmarcado por un caos político y social, pero ya había en su momento científicos que estaban interesados en conocer la naturaleza y explicarla. Y pues este tema del ajolote es muy interesante, cosas así por el estilo. Así es. No, pues les agradezco mucho a ustedes y sobre todo no olviden, ante todo, en todas las circunstancias de vida, el equilibrio para todo. Y qué bueno que sean tan entusiastas y así continúen. Porque como les dije una vez en la clase, los historiadores podemos con esto, con más. Muy bien, bueno, doctora, muchas gracias. Entonces le enviaremos su reconocimiento por correo, ¿verdad? Virtual. Bueno, pues un saludo y un abrazo virtual, un abrazo desde la distancia, pero con mucho afecto a todos. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Muchas Hasta luego, gracias. doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Adiós. Gracias, doctora.